Somos José y Alejandro, es miércoles, gracias a la audiencia por estar ahí súper atentos. Vamos a hablar de Corcheo Mar, de los anzuelos de Corcheo Mar. Estoy haciendo un reset. Estamos emitiendo... Venga, tus redes sociales. Vale, os resumo lo que he dicho porque lo de hace 2 minutos no se ha ido. Estamos emitiendo en Facebook, en YouTube y en Twitch. Recordar que para publicar los comentarios tenéis que seguirnos tanto en Facebook como en YouTube a partir de hoy. Así nos ayudáis a que suban los seguidores y a que estos directos se hacen gratuitamente, pues bueno, en futuros patrocinios o en futuros posibles ingresos para poder seguir hacer el proyecto grande, los seguidores nos van muy bien. También os recuerdo que, como he dicho antes, que podéis mandaros nuestras fotos ahora ya en directo al Messenger de Facebook y nosotros las publicaremos. Fotos de anzuelos que queráis, que tengáis preguntas. Si tenéis dudas del tema de hoy, que son los anzuelos, por cierto, directo muy interesante, los podéis mandar al Messenger de Facebook, nosotros las emitiremos y Isaac o Jesús os resolverán cualquier duda. Y dar las gracias, que también lo he dicho antes, a todos los que nos veis, porque estos últimos 28 días hemos tenido más de 1000 horas de reproducciones en nuestros canales de Facebook y YouTube. No son muchas, vamos creciendo poco a poco, pero vamos, de parte de mi hermano y de mi parte, muchas gracias a todos los que nos seguís. Y mi hermano os presenta a los dos invitados que tenemos hoy. Vamos a hablar de anzuelos súper interesante. El que quiera emociones fuertes, y mira que puede llevar 80 o 90 directos en los últimos 2 años, que se ponga a mi lado y que se le corte el audio en directo. Y verás tú lo que es. ¡Hostia, dónde está el problema! Porque tengo aquí 1.000.000 de botones. Vale, bueno, pues lo he dicho antes. Nuestro primer protagonista es el señor Isaac Ganforrina. Isaac, preséntate un poquito, que la gente te conozca. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Isaac y nada, soy de Jerez de la Frontera. Y nada, llevo pescando muchísimos años ya desde los 6 años ya, y nada, aquí estamos para echar un rato con ustedes. Y el segundo protagonista, mi hermano desaparecido, y no menos importante, mi grandísimo amigo Jesús Vargas. ¿Qué pasa, Jesús? Muy buenas. Bueno, pues me presento un poco, ¿ves? Soy Jesús Vargas. Yo, como sabéis, suelo pescar en muchas modalidades diferentes, me gusta mucho variar. Y bueno, también como Isaac, pues empecé con la misma edad, con unos 6 años así, hace bastante tiempo. Y bueno, para mí es un placer estar con mi gran amigo Isaac y con vosotros, por supuesto, compartiendo este directo y vamos a intentar aclarar algunas cosillas, algunas dudas y comentar algunas cositas que pueden ser interesantes a la hora de determinar qué tipo de anzuelo poner y demás. Vais a ver la tela que tiene el tema de los anzuelos. Hay preguntas que pueden parecer muy básicas, pero vais a ver qué capacidad de desarrollo tienen nuestros deportistas de hoy y la cantidad de cosas que se pueden aprender de un anzuelo. Y ahora le paso la palabra a mi hermano, voy a cambiar el formato del directo para que podáis ver el anzuelo y os enseño las partes del anzuelo y os dejo con él. Tengo que decir, y lo estábamos comentando antes de entrar en directo, porque antes nosotros hablamos con ellos y preparamos un poco cuál va a ser el guión, y yo les comentaba, oye, pues yo utilizo 2 anzuelos, uno más para agua dulce y otro más para agua salada, con distintos tamaños y poco más. Y es un error que muchos pescadores cometemos y cometen. Evidentemente muchos entienden anzuelos, evidentemente, no voy a desmerecer a nadie, obviamente, pero lo que Isaac y Jesús nos traen hoy es súper interesante y una de las preguntas que les he hecho antes me ha sorprendido su respuesta. Y después os la haré, no la iba a preguntar, pero la preguntaré porque les voy a ayudar mucho a mis amigos de Feeder. La primera pregunta, o lo primero que vamos a intentar desarrollar un poco, aunque conocemos muchos cuáles son muchas de las partes de un anzuelo, y parece fácil, y parece básico un anzuelo, pero mi hermano os pone una imagen de cuáles son las partes del anzuelo, aquí la tenemos, y Jesús o Isaac nos van comentando parte por parte y cuál es la función de cada una. A ver, anzuelo, ojal o patilla. Bueno, Isaac quería hacer una pequeña presentación primero, quería comentar algo, ¿no, Isaac? Sí, yo os quiero... teníamos aquí una pequeña sorpresita que nos hemos hecho aquí para los amigos, que, hombre, en agradecimiento a los hermanos gemelos estos que están siempre luchando por la pesca y haciendo estos directos que nos gustan tanto, pues nos hemos hecho unas tacitas aquí para que veáis que, hombre, que estamos con ustedes siempre, ¿sabes? Estoy Igual que flipando,
que teníamos pensado hacernos unas tazas en plan el hormiguero, ¿sabes? Y nos salga Muy bien, muy bien. Pues ya están, ya hay dos, ya hay dos. Bueno. Jesús la tiene. Ahora que hable y que... Hostia, además con el logotipo nuevo y todo, ¿eh? Sí, señor. Sí. Qué detallazo, de verdad que lo agradecemos un montón. Tío. Tengo el pelómetro en marcha. No tenemos pelo, pero lo hemos quitado. Bueno, ni en los brazos ni en la cabeza ya vería eso. Ya le doy paso a Jesús y también que empiece él con el tema de las partes del anzuelo, que es bastante experto en el tema. Me ha encantado lo de la taza, ¿eh? Bueno, si queréis, vamos explicando un poco las partes primero de, como he dicho antes, de los anzuelos. El anzuelo, como podéis ver, no sé si está puesto en la fotografía ahora mismo. Sí, pero está puesto, lo vemos. Está puesta, ¿no? Pues en principio, la parte larga del anzuelo es la tija o la caña del anzuelo. Puede ser más larga, más corta. Normalmente se divide en tres tipos, en larga, media y corta. Pero nosotros habitualmente utilizamos la larga y la corta. En principio, es lo que determina la acción del anzuelo en sí, aparte de la forma. Pero la caña interviene mucho. Luego está con ojal o con pala. También el ojal puede ser que sea recto o incluso doblado. La punta del anzuelo, que obviamente es la punta y que se compone con la parte de atrás, que es lo peligroso del anzuelo, que es la muerte. Y puede ser con muerte, puede ser sin muerte, puede ser con micromuerte, que la micromuerte es una muerte pequeñita, ¿eh? Incluso se puede modificar también. Nosotros hemos llegado al punto muchas veces de quitarle con un alicate, de aplastarle. Se hace muchas veces para la trucha y demás, ¿no? Se aplasta la muerte y se deja el anzuelo pues, para que no tenga la posibilidad de la clavada y de que luego no salga. Y luego está la curva del anzuelo, que puede ser más o menos pronunciada, que justamente, pues obviamente es la curva, la parte de abajo, ¿no? La curva que hace el anzuelo. Eso puede ser completamente curvo, puede ser que sea una parte curva y la otra recta, y puede variar de muchas maneras. Ahora cuando veamos los diferentes tipos de anzuelo vamos a poder ver perfectamente cómo hay muchísimas formas, ¿no? Nosotros hemos intentado representar para este directo las formas más comunes del anzuelo y enfocadas a lo que se nos pide esta vez, que es pues el enfocarlo al corcheo. Obviamente cada modalidad tiende a tener 4 o 5 tipos más de formas de anzuelo diferentes, que no existen en otras modalidades, pues propiamente por la variación de la modalidad en sí de la que se trate, ¿no? En principio eso es lo normal del anzuelo. Vamos a ver que hay anzuelos completamente circulares o curvos, hay anzuelos completamente rectos, hay anzuelos que están digamos que están revirados. Bueno, yo voy a poner un ejemplo aquí, es un anzuelo un poco grande para el corcheo, lo sé, pero para que lo veáis con claridad. Aquí se ve, ¿no? Esto es un anzuelo visco, que le llamamos, que tiene la parte, pues está así de lado, para que si el pez, digamos que esta fuera la boca del pez, lo voy a poner aquí, si esta fuera la boca del pez y el pez hiciera así, aunque tire, clavaría aquí. Entonces no está completamente plano. Los planos puede ser que si el pez aguanta el anzuelo con la boca, salga. Pero en este caso, si lo aguanta con la boca, siempre tiende a clavar porque está un poco revirado. Lo que se llama... Jesús, he oído muchas veces que estos anzuelos se utilizan para que el pescado se clave de la zona segura, que es de la zona lateral, de donde hay más hueso. ¿Es verdad? Sí, también. Luego hablaremos también de los anzuelos, que se han inventado propiamente para que el pescado, aunque se lo trague, luego salga, para poder capturar vivos las especies. Anzuelos para que dependiendo de la forma del anzuelo puedes capturar el pez pues tragado o por la boca o como tú dices, por las llagas, para que sea como tú pretendas que quieras que sea, ¿no? Cuando lleguemos a los círculos, haré alusión a Pep Alós, que yo sé que Pep Alós hizo un estudio
científico muy importante que me gustaría que algún día nos hablara de él. Si Pronto lo haremos, atajamos, pronto haremos un directo con Pep, porque también es una enciclopedia con patas como vosotros. pues lo invito a que haga alusión, aunque no venga al cuento en ese directo, pero que haga alusión a lo que estoy comentando de los anzuelos Circle, porque sé que él hizo un estudio, un proyecto importante de investigación con los anzuelos, con esos tipos de anzuelos, y es muy, muy interesante. Y bueno, y si queréis, pues, bueno, hay anzuelos ya os digo, con diferentes formas, con muchísimas formas diferentes, dependiendo de dónde, de qué modalidad, del cebo, de todo, de la especie a capturar y de todo lo que queramos hacer, ¿no? Pues mira, Jesús, si te parece, como hay muchos, vamos a ir poniendo, por ejemplo, la primera foto de las que nos habéis pasado. A ver, por ejemplo... ¿Cuál queréis que veamos primero? Empezamos por el recto, Jesús, que es el número Sí. 1, que tenemos Vale. nombrado con el 1. Este es un anzuelo que hemos visto muchas veces y se lo utiliza muchísimo. Es un anzuelo aquí lo simple, tenéis. o por lo menos eso parece. Por cierto, David Ochoa dice que habléis de la importancia de la cerveza y los amigos en la pesca. Eso siempre, David, ¿eh? Pues sí. A Muy ver, el importante. anzuelo recto, característica principal, ¿no? Porque este Mira. recto con la pala larga siempre se Vale. utiliza un poco más para la Yo, salva. si me ¿no? permite, Isa, voy a intentar desarrollar yo este anzuelo, después le dejo que él siga con los otros. Digo por alusión, porque este anzuelo también es uno de los más usados en embarcación, y como sabéis que me distingo también por la pesca de embarcación, es un anzuelo muy, muy usado en embarcación. Y este anzuelo puede ser visco o que no sea visco. He explicado antes lo de visco, lo del anzuelo. Esto quiero que lo tengamos claro en todos los anzuelos que aparezcan, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Normalmente el anzuelo recto se utiliza, normalmente suele ser recto de pata larga o de pata corta, ¿eh? El anzuelo recto es un anzuelo que no es visco, en este caso, que está alineado perfectamente y se utiliza para cebos. Siempre voy a hacer alusión al cebo, al pez normalmente y al tipo de escenario algunas veces, ¿no? Y a otros factores más. Pero en principio al cebo. Se utiliza para un cebo que sea más o menos largo. Por ejemplo, para una gamba, por ejemplo, se utiliza un anzuelo con patas largas, un anzuelo recto normalmente. Si quieres colocar un gusano de manera que quede completamente vertical, con la colita colgando, que tenga su movimiento y que la tija esté, se utiliza un anzuelo recto, y ya depende si hay gente que le guste, dependiendo de la especie que va a capturar, que le guste que se vea el empate, que no se vea el empate o la parte de arriba del anzuelo, utilizará de pata más larga o de pata más corta. ¿Dónde está la diferencia de la pata más larga o más corta en estos anzuelos rectos? Pues en la facilidad, en principio, en la rapidez de desanzular, en la facilidad de quitar el anzuelo. Pues mira, ese comentario lo acaba de poner Francisco Fuster. Dice, este modelo va muy bien para la hora de desempatillar rápido. Sí, señor. Exactamente, eso es importante. Y también se utiliza, aunque hay otros anzuelos, aparte de este, hay otros anzuelos también que veremos luego que también coinciden con este, que es porque hay peces que tienen una mordedura bastante agresiva, como por ejemplo puede ser en corcheo la chopa, o puede ser una salema, que corta rápidamente. Y entonces, utilizando estos anzuelos, pues normalmente se libra el empate y el hilo, se libra de los dientes por fuera de la boca del pez. Y entonces, en este caso, pues conseguiremos que el pez no corte el anzuelo, ¿no? O sea, no corte el hilo, sino que se quede un poco el anzuelo por fuera de la boca siempre, y en este caso no tengamos ese problema. En principio, ese anzuelo es así. Utilizamos, como sabéis, muchísimo el DH66 de Tubertini, por ejemplo. Se utiliza mucho el 1540 de Aguashima también. Hay muchos anzuelos rectos que tienen una fama grandiosa en la pesca del corcheo, y no hablo de corcheo de competición, hablo de corcheo, ¿eh? Porque corcheo para mí ahora mismo o pesca con corcho o pesca con flotador. Puede ser todo lo que sea con un flotador. Y grandes cebos, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, se utiliza también mucho anzuelos grandes del 1-1-0, anzuelos rectos grandes como este de Aguachima, por ejemplo, que he comentado, se utiliza muchísimo.
los de H66, pues son anzuelos más finos, ya dependiendo del grosor y de la elasticidad de cada anzuelo. Ahí es que de anzuelos yo creo que podemos estar hablando muchos días, ¿no? Pero Sí, bueno, de no me hecho, voy a de hecho hablar déjame que cambie un poco la imagen. Hablaba con Jesús ayer preparando todo esto del directo y me decía, te he mandado, no sé si tengo 13, 14 fotos de anzuelos. Si de anzuelos tenemos que hablar de las líneas, de los cebos, de las especies, de los suelos, de los materiales y de las funciones que tiene, por 15 a 5 minutos por anzuelo en más de una hora. Bueno, también lo hemos hablado antes. Si hoy nos quedamos a mitad, pues en próximas semanas anunciamos y terminamos y hacemos otro directo monográfico de anzuelos. Seguimos con lo que se nos quede, evidentemente. Pero vamos, con lo que estoy viendo, si la semana pasada con lo de los bajos de surcasting había tela, si también te tienes que poner a pensar en los tipos de anzuelos, madre mía del señor. Eso es lo bonito. Bueno, siguiente anzuelo. ¿Qué tenemos por ahí? Espera, ¿hemos terminado con el plano? ¿Con el recto? Sí, en principio con el recto, sí, el recto, el tema está en que no sé por qué, pero casi siempre nos vamos a un recto de pata larga. Es lo que quería comentar. El anzuelo recto se caracteriza por ser casi siempre un recto de pata larga. Este es Porque un básico recto que hay que de llevar. pata corta se utiliza, pero no tanto, pero a pesar de eso, pues bueno, que sepamos para qué sirve y para qué se usa, ¿no? Y en este caso, la pata larga, pues también para qué se usa, que también coincide con la mayoría de los anzuelos. Hay otros anzuelos que vienen ahora que también pueden tener pata larga corta, ¿no? Sí, mira, Jesús, te pregunta David Ochoa a través de Facebook. ¿Esto es Facebook o YouTube? Facebook. Facebook. ¿Qué anzuelo te gusta más para el mujol? A ver si introducimos otro. Pero espera, que me acabo de dar cuenta. Batimos un nuevo récord. Tenemos actualmente 70 personas en Facebook, 20 simultáneos, no, 7 en YouTube. Ya son 77 más el de Twitch, que hay un espectador en Twitch al que lo saludamos. Hola. Porque eres el primero que entra a vernos en Twitch. Escríbenos. Estrenamos la plataforma Twitch, así que tenemos casi 80 visualizaciones y estamos ahí casi a punto de batir el récord, porque me estoy acordando que la semana que viene tocamos el 90. Seguimos. A ver, lo del tema del mujol, yo lo voy a comentar, pero me gustaría que Isaac me siguiera. Que ya veo a Isaac una sonrisa sorprendente ya. Pero yo sabía que esta pregunta él se iba a tirar al suelo, porque nosotros utilizamos, No hay anzuelo. coincidimos los dos, nosotros podemos utilizar, yo no sé, yo voy a decir un número, Isaac ya que me contradiga o que me siga. Yo puedo utilizar unos más de 30 números de anzuelos, o sea, tipos de anzuelos diferentes para pescar la lisa. Habitualmente... Solo para pescar lisa. Para pescar la lisa. Habitualmente utilizo uno de, sin exagerar, de 12 a 14 o a 15 tipos diferentes. Pero Isaac todavía es más minucioso en ese tema que yo, si cabe. Así que, Isaac, tú... No, yo lo único que... Vamos a ver, la lisa es un tipo de pesca que se está llevando mucho últimamente. Ya os diré por qué, porque creo que tengo la solución. Contarnos los anzuelos para la lisa. Podemos seguir por ahí. A ver, yo es que es verdad lo que dice Jesús, que en la pesca de la lisa nosotros utilizamos muchos anzuelos. Ya con el tiempo, claro, vas poniendo anzuelos con los que mejor te va, ¿vale? Lo simplifica un poco y a lo mejor te queda en 5 o 6 modelos, ¿no? Pero yo, para mí, personalmente, si tuviera que elegir un anzuelo, para mí el mejor, el uña de gato, que lo veremos dentro de poco. O si lo ponéis ya lo podemos ver. Mira, lo buscamos. Así cambiamos el recto y hablamos de él. A ver, uña de gato, ancho, cifre, recto, pico. Va a salir el último. Vosotros ya sabéis estas cosas como van. El último era. ¿Es Sí, ese? espérate, no. Es que el uña de gato lo tengo vale. con y sin muerte. Ahí Ahí. está. Este es con muerte, ¿eh, chicos? Sí. Yo utilizo... El que estoy utilizando actualmente es con muerte. Entonces yo ahora mismo el anzuelo con el que más pesco la lisa es ese. Pero sí es verdad que hay el recto corto, que también lo podemos ver después, lo utilizo. El recto, que es el primero que hemos visto, se utiliza para la lisa. Es que si nos podemos poner y he utilizado para la lisa el de pata larga, que todo el mundo piensa, un pata larga para la lisa, pues va bien. Es cierto, no siempre. Es que hay ciertas circunstancias en la pesca que te hace pescar con uno o con otro. ¿Y por qué este uña de gato te gusta tanto para la lisa? Isaac,
Sí, sí. Una cosa, dentro de una competición, ¿cuántas veces cambias de anzuelos, cuántos anzuelos diferentes pones para pescar en el mismo puesto de pesca a la lisa? Uf, puedo cambiar tranquilamente 6 anzuelos, tranquilamente 5 o 6 anzuelos. En el mismo No, puesto de no, pesca y en la misma competición, ¿eh? sí, sí. Sí, porque como no vea algo que no me guste, cambio. Y Claro, cambio de modelo, no cambio a otro anzuelo igual. claro. Que lo normal es cambiar el mismo anzuelo en un tamaño más pequeño o en un tamaño más grande. No, yo cambio en otro modelo de anzuelo. Porque Sí, puede ser que en función de la La manera que manera de esté comer. comiendo la lisa, Ujú, sí. porque exacto. los peces, no me quiero ir del tema, Y, pero y la aplicación del uña de gato, la aplicación del uña de gato es que el uña de gato para mí es un anzuelo que el pez está más confiado a la hora de comer, o sea, tiene una forma que el pescado traga más, es más fácil de que se lo trague, y en condiciones buenas se cogen bien y en condiciones malas también es el idóneo para pescar. Entonces es, digamos, el anzuelo con el que más confianza le tengo. Mm. Pero realmente, hombre, todos van bien. Yo creo quizás el más polivalente a la hora de decir voy a arrancar con algo que no sé qué me voy a encontrar, no sé cómo va a estar el pescado comiendo, no sé si son grandes, si son pequeñas, si son asustadizas hoy, a ver lo que. Yo creo que el uña de gato es quizás se puede decir, uno, no por excelencia el anzuelo, pero uno de los estándares a arrancar en una competición si no has entrenado, si no sabes de qué va la cosa un poco, ¿no? Yo creo que es el más polivalente, se puede decir, o uno de los más polivalentes que te da cierta o bastante seguridad a la hora de la clavada. Si el pescado está un poco tímido, también, como dice Isa, se lo va a llevar la boca sin problema, porque normalmente pesa menos, es más agradable en la boca porque no tiene la punta saliente. No sé, son condiciones, es un anzuelo que da unas condiciones estándar bastante grandes, bastante amplias. Yo creo que como preguntaban antes, yo creo que es uno de los anzuelos, bueno, ese anzuelo no puede, una forma de anzuelo que nunca va a faltar en el panier de un pescado de corcheo. al final también es un poco la confianza que nosotros tengamos con el anzuelo. Además es un comentario que nos ponía Sí, Juan Jorero, ¿no? Que es la confianza muchas veces. Siempre sí, tenemos un exacto. anzuelo estrella, un diámetro estrella, es igual que las cañas, ¿no? Siempre tenemos confianza Sí, pero con un material que otro. Dejarme un yo segundo, por ejemplo, Jesús, que sé que conoces a David Ochoa. Dice que es Sí. otro mundo el corcheo. Dice, tengo miedo de probarlo porque sé que el día que lo haga me dejaré la embarcación. ¿Que David se deje los barcos? Perdona, Cuidado, ¿estamos Sí, no, locos? no. Yo espero que no lo haga porque además va a ser un contrincante bastante duro y encima tampoco vamos a querer perder vamos a querer perder a David de la embarcación. O sea que David, quédate como está, que está muy bien. Y que el jamón en corcheo mar es más complicado de llevar. Correcto. En el barco cabe mejor. Sí, sí. Y en el barco hay más acceso a todos al jamón, ¿eh? Grande, David. Seguimos. Vale. Que no caiga de fiesta. Para la herrera, ¿serviría el uña de gato? Pregunta Francisco Fuster García. Bueno, yo este uña de gato lo he visto para un montón de cosas, ¿eh? Mm. yo creo que sí. No lo he pescado, pero yo creo que sí, que puede valer perfectamente. Es un anzuelo que pesa poco, por lo menos los que yo tengo. Los hay uña de gato muy gordo, de hierro, pero el que yo utilizo es fino. Y la verdad es que no, yo creo que una herrera se lo comería perfectamente. De hecho, la herrera lo que se necesita es que se lo trague. La herrera es un Ese sería pescado, como sabéis, que cuando pasan se Mira, comen todo. todo, exacto. Ese es el de la foto, ¿no, Jesús? No. No, No que ese es de Ojal. Un poco más grande. bastante más grande, pero lo enseño porque le he cogido tamaño gigante porque este es un anzuelo, por ejemplo, para pescar, yo lo uso mucho para pescar corvinas en el barco cuando están un poco para el vivo y cuando están un poco que comen mal. La corvina Claro. sabe que muchas veces come y escupe, son corvinas que no son demasiado grandes, come, escupe y tal, y no comen bien. Y entonces utilizo esto porque da una extrema confianza. Con este anzuelo es muy difícil no pincharla. Es muy difícil. Entonces, haciendo alusión a lo que hemos estado hablando antes, es un anzuelo que da mucha confianza en la boca del pescado. Luego tiene esta forma característica que no hemos hablado de ella, que ha sido un error quizás. Esta forma lo que hace es que aunque sea más fino el anzuelo, asegura un poco más la dureza del anzuelo. Que no se te abra con facilidad, porque daros cuenta que está todo
o sea, hace como una punta aquí abajo, ¿eh? Entonces evita que esto se abra con tanta facilidad que si fuera curvo, ¿eh? Entonces ahí tiene un punto de inflexión aquí en el centro. Yo creo que ese anzuelo, el anzuelo, tengo compañeros del club mío, por ejemplo, Saúl, por ejemplo, lo desvelo para que todo el mundo sepa que Saúl pesca con uña de gato, para que todo el mundo lo sepa. Mira, Miguel Ángel Esteban quiere saber marca y modelo del de uña de gato. Pero espérate, antes... Sí, no, Ahí o va. sea, el uña de gato que nosotros usamos normalmente, por aquí, para pescar a lisa, sí, os digo que es un serie E de Milo. Eso es tanjante. Vale, dejadme que recuerde en las redes sociales, sin antes dejar una nota al margen, que se han hecho la taza, tío. Que se han hecho una taza. Ah, Qué bueno. Recordarme que, no sé, que os la firme o que os mande una calcamonía para que os la firméis o alguna cosa, ¿eh? De verdad Claro. que me hace mucha ilusión. Nada, ahora que tenemos un montón de gente conectada, por favor, seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram o en Twitch o en todas, en las que queráis, ¿vale? Es muy importante para nosotros ver cómo la audiencia sube, ver cómo los seguidores suben. Y bueno, gracias a eso, seguiremos aquí. Adelante. otro anzuelo. Mira, este cerradito que me gusta. Este cerradito. Además, sí, el circle, ¿no? Ese. Este que tiene la garra para adentro. Esto sí que Ese. a mí me gustan estos anzuelos porque los peces no tragan. ¿Es así? Para grandes capturas, para atunes y tal, siempre se utilizan estos picos así más para adentro. Y con estos anzuelos siempre vienen los peces clavados del morro. Lo que no sé es por qué. El Porque circle, cuando hago alusión al proyecto que hizo Pep Alot, este anzuelo lo inventaron, si no que él me corrija, pero creo que lo inventaron los japoneses para ponerlo en los espinel, ¿no? En los palangres. Y normalmente lo que vieron que con ese tipo de anzuelo, pues el pescado no venía tragado, sino que el pescado, incluso aunque se lo trague, luego sale con facilidad, lo puede escupir con facilidad, pero en la boca con un mínimo de tensión se gira y se clava la punta. Entonces, ese anzuelo, cuando tú pescas con un anzuelo circle, yo utilizo mucho en corcheo, no en competición, pero sí lo utilizo mucho cuando voy a corcho, a boloñesa o con la caña fija y tal. Y ese anzuelo no tienes que tirar para clavar, porque lógicamente no es un anzuelo de clavada. Ese anzuelo tienes que aguantar la caña. Cuando te tira el pescado, tienes que aguantar la caña. Y con la tensión, sin moverte, haciéndole una tensión a la caña, es con lo que hace que el anzuelo se gira y se clave. O sea, si montas un anzuelo circle y no sabes cómo funciona, te puedes llevar todo el día pegando tirones. Y yo la primera vez que fui, empezaba a pegar tirones de la caña y no clavaba ni un pez, no conseguía clavar nada. Y ya con el tiempo ya me fui documentando y fui mirando y me di cuenta que funcionan así, aguantando, haciendo una cierta presión. Eso es lo que hace que el anzuelo se gire y clave la punta. Y siempre viene por la boca. O sea que es un anzuelo muy interesante. Creo que el proyecto que estaba haciendo Pep Alot era para el tema de las tortugas, para que las tortugas no se comieran los anzuelos y tragaran y murieran. Y entonces por lo visto, con los anzuelos circle se salvaban muchísimas, y luego se quitan con mucha facilidad de la boca también. Buah, O sea muy que es un interesante. tema muy, muy interesante. Vale, pero adaptado al corcheo. Adaptar al corcheo es lo que he estado comentando. Yo cuando pesco a corcheo, pero no en competición. En competición nosotros utilizamos unas clavadas rápidas, unos hilos muy finos, es otra versión diferente, pero sí estamos hablando de corcheo, estamos hablando en todo su esplendor, ¿no? Entonces yo creo que podemos hablar perfectamente de este anzuelo por eso lo he incluido, porque hablamos de corcho. Yo lo utilizo y lo utilizo de esa manera. He pescado doradas, sargos, de todo tipo de peces con él y lo tienes que utilizar aguantando la caña. Cualquiera que quiera usarlo, que lo pruebe así y es un anzuelo fantástico que te da una satisfacción muy grande en la pesca y además es muy difícil, cuando se engancha el pez, es muy difícil que se le salga de la boca hasta que tú no se lo quites, ¿eh? Clava muy, muy fuerte, o sea, la muerte no sale con facilidad. Y ya te digo, tienes que aguantar la caña y cuando te hunda el flotador, hacer como una tensión y mantener esa tensión. Y en ese momento
es cuando se gira y se clava. Y si el pez se lo traga, normalmente yo nunca jamás he cogido un pez tragado con un circle. Nunca. Aunque lo deje comer mucho tiempo y tal. Le aguanto con tensión, será que le sale del estómago algo no sé, pero al final se le queda enganchado en la boca. Es fantástico, es un anzuelo fantástico. Que además en muchos países se le da mucha difusión, tuvo una aceptación en las tiendas impresionante, pero no sé por qué. Pero en España, pues como que ha pasado desapercibido y no... Aquí no se ve mucho, ¿eh? Yo lo vendía en mi tienda en tamaños grandes para pescar la corvina, porque yo lo uso mucho para pescar la corvina. Y lo tengo también en tamaños pequeños. Ayer estuvo Isaac en mi casa y estuvo viéndolo, por cierto, algunos modelos. Que te puedo decir, Isaac, he encontrado algunos paquetitos más pequeñitos que ya te pasaré. ¿Qué tal el 134? Nos pregunta Juan Martínez. El 134 de Suegiro. Eso Isaac es el monstruo. Otro. Eso es un uña de gato, es un uña de gato, lo único que es un poquito más grueso, ¿vale? Que el Serie E que ha nombrado antes Jesús. Yo lo tengo, pero lo utilizo bastante menos. Yo me inclino más por el Serie E. En Tubertini, por ejemplo, el Serie 21. En Colmi, el 157, si no me equivoco, que lo hay en varios colores. Hay en níquel, en negro. Son anzuelos un poco más finos. El 143 es muy bueno, pero lo veo más grueso. Lo tengo por aquí, ¿eh? Que quizás si me pongo a buscarlo, te saco alguno. Vale, decía Kiko García que el Circle dice que sería bueno para pescar al tiento. ¿Los sargos al tiento, por ejemplo? Efectivamente. Bien, la pesca que yo he comentado antes, sí. Es al tiento, exactamente, ¿eh? Sí. Si le cubres en el caso de que le cubres el cebo con engodo, por ejemplo, pescas a fondo al tiento, lo que es al tiento, es el anzuelo ideal, el idóneo. No hay un anzuelo mejor que el circle para pescar al tiento, efectivamente. Mira que es un anzuelo que yo no he utilizado nunca y no lo hubiera utilizado y ahora ya me está gustando. Pues tiene una enorme diferencia con cualquier otro tipo de anzuelo, ¿eh? Hostia. Perdona, Jesús. Mira. Pon la mano detrás. Es que no sé. Este es el 143. No se verá muy bien. Ahí. Vale. Que tenerlo lo tengo, pero lo utilizo menos. ¿Vale? Tenerlo lo tengo porque, ya te digo, anzuelo puedo aburrir. Tengo muchísimos tipos de anzuelos. Pero sí es verdad que lo veo más grueso. Utilizo más fino. El Serie E me gusta más. Escucharme una cosa, porque yo estoy muy pendiente de los comentarios de redes sociales y de configurar todo esto, y no sé si hemos hablado de los materiales de los que están hechos los anzuelos. ¿Lo hemos dicho al principio? ¿No? Pues si os parece hacemos un pequeño break y hablamos de qué materiales pueden estar hechos y para qué los podemos utilizar. Vale. Y mientras pongo unas fotos vuestras en acción de pesca. Los anzuelos hay que tener en cuenta que, bueno, pueden ser de cobre, de bronce, de acero inoxidable, de acero normal, de cromo vanadio. Hay luego forrados de teflón. Hay anzuelos que no tienen muerte, que para que deslice más fácilmente y se claven con más facilidad, tienen un recubrimiento de teflón muy fino. Y la verdad es que se clava como, vamos, que se te va, es que no te das cuenta, te lo clavas, pasa que no tienen muerte, pero estás empatando y te lo vas hablando por todos sitios porque es increíble. Y esos son los principales materiales con los que están construidos. Yo creo que es importante también saber con qué materiales están construidos, porque en el momento en el que se utilice un material más elástico, pues hace que el anzuelo sea más elástico, y un material más rígido como el acero inoxidable hace que sea un anzuelo muy rígido. Los anzuelos que tienen acero inoxidable, cuando tú tiras, se suelen romper. Salta porque el acero rompe y se rompen por la medida. Dice la gente, este anzuelo no vale nada, este anzuelo es una porquería porque se ha roto. No, simplemente es que está hecho para otra cosa. Tiene un gran contenido un bastante contenido de acero inoxidable, y entonces cuando lo sometes a una presión tiene un calentamiento excesivo y parte porque es muy rígido, no tiene elasticidad. Y en cambio, si tiene un contenido de bronce, de cobre, de estaño, de aluminio, son aportaciones que hacen en las aleaciones diferentes en la construcción de los anzuelos que hacen que sean más elásticos.
Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a la oxidación del anzuelo, bueno, y un material que por supuesto que no he mencionado, que es el carbono, lógicamente, que es la base ahora mismo de todos los anzuelos de competición. El carbono lo hace más ligero, lo hace más resistente y también le resta un poco del material, del otro material que puede ser a lo mejor más grave. Por ejemplo, si cogemos un anzuelo de cromo vanadio y le metemos carbono, entonces conseguimos que sea muy fuerte, muy rígido, pero que al mismo tiempo el anzuelo le reste peso y sea más delicado. ¿Qué es lo que conseguimos con eso también? Al meter un anzuelo de cromo vanadio, que se puede hacer una punta, se puede afilar una punta con láser. Podríamos hablar de las puntas también de los anzuelos. Las puntas de los anzuelos pueden ser planas, pueden ser redondas, afiladas con láser, puede ser al ácido, afilada con ácido, digamos, y pueden tener, por ahí anda una fotito, que si no la veremos luego, haremos alusión a ella, una punta, como algunas marcas como Awashima, por ejemplo, le dice cutting blade, que es una forma en punta de lanza, punta de flecha, que viene, puede estar afilada por un punto, 2 puntos o 3 puntos, como una lanza. Son el 933 de Tubertini creo que también lo tiene, son diferentes anzuelos que tienen ese tipo de puntas y bueno, para una mayor clavada, y la verdad que está muy bien. ¿A dónde me lleva a mí todo esto que estamos hablando? Los tipos del contenido del material de los anzuelos, pues nos lleva a que tengamos anzuelos más elásticos o menos elásticos al fin y al cabo. También hay otras propiedades, como he estado hablando anteriormente, pero yo me quedo básicamente con la elasticidad, porque esa elasticidad es la que me va a mí a proporcionar una elasticidad en todo el transporte, digamos, desde el anzuelo hasta la mano. Como siempre digo en casi todos los directos, incluso lo mismo, igual que en embarcación, en todas las modalidades que siempre toco, tiene que haber una progresión desde el anzuelo hasta la mano. Si nosotros utilizamos un hilo en corcheo del 10 o del 12 con muy elástico, una punta quizás elástica, y lo utilizamos con un anzuelo que es muy rígido, pues obviamente la punta peligra. O sea, la punta no del anzuelo, sino la gameta peligra. Claro. ¿Por qué? Pues porque el anzuelo ya no te está proporcionando esa elasticidad. Tienes que hacer un uso excesivo de la elasticidad de la gameta. Jesús, así proporcionalmente con todo, desde la caña. Desde que tú cambias un anzuelo, de un anzuelo rígido a un anzuelo elástico, y tú en la mano lo tienes que notar. Eso se nota en el pez. Cuando está el pez tirando, tú lo estás notando. Esa rigidez o esa elasticidad te la tiene que transmitir. Y te proporciona una seguridad o no. Pues mira, entonces, es otro dato para afinar a la hora de la acción de pesca, porque muchas veces no lo pensamos. Es un dato muy fino, pero por ejemplo, si lo transportamos, por ejemplo, a la pesca a la pesca, por ejemplo, de la carpa, a la pesca de la carpa, en este caso, si nosotros estamos utilizando una caña enchufable y estamos utilizando una goma elástica, todo va perfecto. Pero si estamos utilizando una boloñesa, en este caso, en el que ya no tenemos esa goma elástica, esa elasticidad se la tenemos que dar nosotros. O con la caña, o con el brazo con mucho tacto, o con el hilo. Y finalmente, con el anzuelo. Entonces tenemos que utilizar un anzuelo que cuando el pescado tire un poco, el anzuelo ceda un poco y abra. Hostia. Y hay veces que no nos interesa y hay veces que sí. Claro. Hay veces que la gente, entonces si dividimos el aparejo por la mitad, a lo mejor estoy en un nivel muy alto, pero si dividimos el aparejo por la mitad, de la mitad del aparejo hacia abajo y de la mitad del aparejo hacia arriba, si yo utilizo de la mitad del aparejo hacia abajo mucha elasticidad, en la parte de arriba tengo que poner algo que sea menos rígido. Así pesco yo. Y si utilizamos desde la mitad para arriba algo que sea muy elástico, de la mitad del aparejo hacia abajo hay que poner algo que sea menos elástico, más rígido. Por ejemplo, si mi caña es muy parabólica, no voy a poner un anzuelo que sea muy elástico y encima un hilo que sea tremendamente elástico, porque entonces ya es que aquello va a ser un muelle. Entonces ahí es lo que siempre digo, tiene que haber un equilibrio en todo el equipo entero. Por eso, sin enrollarme más, lo que quiero decir es eso. La elasticidad del anzuelo, la rigidez del anzuelo es la que nos da el material con la que está construido, que es donde básicamente tenemos que ir. Porque dices tú, a mí, ¿qué más me da de lo que está hecho en anzuelo? Si te da, porque eso es lo que te va a dar la rigidez o elasticidad del anzuelo. Es increíble. Hay anzuelo, por ejemplo, hay anzuelo para pescar en roca. Miguel Sánchez, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, para pescar rock fishing, que yo utilizo un anzuelo recto, de pata larga,
y tiro donde hay más piedras. Yo lanzo donde veo una piedra, donde veo un boquete, donde se puede quedar enganchado, pero ahí es donde está el pez metido. Claro. Entonces, que engancho, casi todos los lances se enganchan, pero tú tensas suave y abres el anzuelo, poco a poco, ¡plac! Y sale. Y cuando llega, le pegas un mordisco con un alicate, lo vuelves a cerrar otra vez y sigues pescando. El anzuelo viene abierto. Pero es que ese anzuelo es el que tienes que utilizar para pescar rock fishing. Si tú utilizas rock fishing, un anzuelo rígido, ojo. sabes que el lance pierde. Es que lo Así pensáis todo. Escúchame, voy a hacerte una pregunta. Jesús, espérate, que habla mucho. Miguel Santies, por cierto, te pregunta: ¿creéis que un anzuelo de 7 milímetros empatillado con un 0,16 provoca más líos que un anzuelo de 5 milímetros? ¿Al mayor peso del anzuelo es menor eficaz un diámetro fino? A mayor, ¿cómo, perdón? Lo último. ¿El mayor peso del anzuelo es menos eficaz en diámetros finos? Hombre, lo que sí va a haber una desproporción, pero no creo que se líe más. Yo no creo que se líe más. Lo que sí va a haber una desproporción. Y también te digo una cosa, si tiene un anzuelo más grande, el cebo es más grande, más voluminoso. Y si el cebo es más grande, el anzuelo es más grande, al mismo tiempo es más rígido, más duro, más pesado, que con un 5, obviamente, bajarte tanto de hilo ya es un problema. Yo lo primero que vi en la competición, cuando me dijeron que se subía de anzuelo, a mí no me causa ningún problema que se suba de anzuelo. A mí el único problema que me causa de anzuelo es que yo muchas veces pesco con un 14, con un 16. Y eso sí me produce un problema. Claro. Mira, os voy a preguntar una cosa que os he preguntado antes de entrar en directo y creo que a todos los pescadores les va a ir muy bien y creo que nadie la ha hecho. Bueno, yo me considero más pescador de carpas a feeder y uno de los problemas que tenemos los pescadores de agua dulce salada a la modalidad que sea es que muchas veces los peces se escapan. He clavado, hostia, se ha ido. ¿Por qué? Mi problema en feeder es que las carpas suelen ser de un peso más elevado que los peces que suelen salir normalmente en agua salada y los anzuelos son muy pequeños. ¿Qué pasa? Se raja, se les clava, se abre el anzuelo, no se clava bien. ¿Cuál sería una solución? Lo normal es que el pez en agua dulce, que yo lo he pescado también, no he pescado feeder, pero he pescado agua dulce, lo normal es que la carpa, cuando te ocurre eso muy a menudo, yo creo que el tema está en poner un anzuelo más grueso y si todavía llevarlo un poquito más, a ponerlo sin muerte. ¿Para qué? Para que raje todavía menos. Y la carpa, claro, la carpa no es un pez que tiene un tirón, digamos, una salida rápida, pero tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. O sea, empieza a pegar cabezazos, a pegar coletazos y llega ya un momento que termina rajando. Y yo creo que la mejor solución para eso es poner un anzuelo un poco más grueso. En tamaños pequeños, porque en agua dulce se suele utilizar tamaños pequeños, pero los hay pequeños y gruesos. Pero aquí surge el debate de que la carpa tiene mucha sensibilidad en esos bigotes que ella tiene y siempre tendemos a utilizar líneas finas, anzuelos finos, pequeños, lo más fino posible, sobre todo en invierno, ¿no? Fino y pequeño. Y evidentemente pues se van muchas carpas. Pero bueno, puede ser una combinación de elegir un anzuelo pequeño, creo que tuve un intermedio. Sí, no sé qué sería. Buscar un... Correcto, un intermedio, sí, uno pequeño. Claro, tienes que buscar un intermedio y según también el día de pesca que tengas. No puedes, si vas a tener un día que tú sabes que vas a tener 6 picadas, pues intenta poner un anzuelo finito que te la clave y por supuesto intentar utilizar los materiales más elásticos para poder aguantar esos tirones y que no se raje. Tengo entendido que, aunque no lo manejo muy bien, que en el feeder se utilizan hasta unas pequeñas gomas para amortiguar esos tirones en el bajo. Correcto, dices bien. Que no lo llevo muy a fondo porque tampoco lo he pescado, pero lo he visto. Y yo creo que es buscar lo que decía Jesús antes, un intermedio, ¿no? De buscar la combinación entre hilo, anzuelo y la elasticidad que tú llevas en el aparejo. A mí me ha gustado me ha gustado mucho la conclusión de quitarle la muerte. El sin muerte es muy importante, ¿eh? Porque la muerte pruébalo, si
la muerte está pinchando. Raja más. Raja más. Lo que Raja más pasa una que, muerte. como vas un poco con la psicología de decir que no se escape, ¿no? Que no se vaya. Pues la muerte asegura, pero realmente cuando, No. sobre todo a feeder, nunca pierdes la tensión, ¿sabes? No. A ver, Mira lo que dice Manu hablando de la pesca de las carpas, concretamente en el stand que nosotros solemos frecuentar, que es Almenara, pero bueno, al final son carpas igual. Dice Saludos que- a Manu. Saludos, Manu, gracias. Dice, en Almenara depende mucho de la época del año y depende porque el morro es más duro o más blando. Depende de la temperatura del agua, entiendo, y de la alimentación. Claro. Es que Manu también es un gran pescador de agua dulce. Es que lo pesca todo. Lo pesca todo. Y Manu. embarcación también intentó. Vale, otra pregunta. Pregunta además nuestro tío, Juan José Reula, dice, ¿por qué la diferencia de tamaño tan brutal en feeder y el Carfishing, carfishing? gran pregunta. Y ahí desarrollo un poco la pregunta porque sé de qué va. Para pescar carpas en carfishing ponen anzuelo del 1 con trenzado y el boilie fuera. Y para pescar las carpas a corcho, a feeder o a enchufable, vamos con un 12, tapando la pala del anzuelo con un asticot, el asticot pinchadito de las barbas para que se mueva, un besito y un Padre Nuestro. Si no, no pica. Pero siguen siendo carpas. ¿Qué pasa ahí? En principio, si estás pescando con la enchufable, por ejemplo, las carpas, varía muchísimo del feeder o del car fishing, porque en el car fishing el cebo está depositado en el fondo, está quieto en el fondo. La carpa viene, succiona todo lo que hay por el fondo y sabéis que succiona, que es un ciprínido, que succiona y escupe, y en ese movimiento que hace con la boca, al escupir, pues se queda el anzuelo enganchado. Una forma diferente de pescar. Entre la diferencia entre el feeder y el car fishing, pues bueno, habría que ver un montón de cosas, pero la verdad es que se utilizan cebos bastante voluminosos, sobre todo porque para el car fishing estamos hablando de carpas bastante más grandes y barbos enormes, y para el feeder normalmente no pasan de unos kilos el pescado. Se comporta En carfishing no se puede presentar un pez de menos de 5 kilos. Entiendo que también se utiliza en montajes mucho más grandes para evitar las pequeñas Y en capturas. feeder una carpa de 5 kilos es un jamón. Pero al final, O sea que te llevas un jamón de premio. pero al final son carpas igual. Y buscamos cosas muy finas para que coman. Y las gordas se comen anzuelos del 1 con trenzados y con boilies. Sí, pero al una mundo del cosa carfishing es- porque no entiendo mucho de boilies, pero vamos, los hay gordos y que flotan y. ¿sabes? Sí, pero una cosa es, por ejemplo, si estamos viendo con la enchufable, con la boloñesa, en agua dulce, por ejemplo, para que nos entendamos, estamos presentando un cebo que normalmente no está tirado en el fondo, y si le está tirado en el fondo, nosotros le vamos a dar un pequeño movimiento constantemente. Estamos levantando, dejando caer, haciendo movimiento, dejando con la corriente, haciendo diente de sierra, el movimiento que queramos, pero le estamos dando un movimiento. Ese movimiento, el pescado se está encontrando con el cebo directamente y va a comerlo. En este caso, si el cebo está depositado en el fondo, el pez coge el cebo cuando tiene ganas, lo coge, lo mira, lo escupe, lo coge, lo mira, lo escupe otra vez. Pero encontrárselo en la cara cuando está cayendo los gusanos, date cuenta que si nosotros estamos tirando gusanos con un tirador y estamos tirando engodo, lo que tenemos que imitar con nuestro cebo es propiamente lo mismo, que sea uno más de esos que está cayendo. Es lo que por eso se tira el engodo. El engodo no se tira para atraer al pescado, aparte de eso, sino para que las propias lagrimillas del engodo que van cayendo, para pescar en corcheo, por ejemplo, si tú estás pescando las lachas o estás pescando cualquier otra especie que va a la caída, si tú tiras un poco de engodo, tienes que imitar luego con tu cebo que haga lo mismo que estaba haciendo el engodo. Porque Es decir, si no cae a la misma velocidad y de la misma manera, el pescado lo ve como anormal. Y dice, esto no es normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú coges un anzuelo muy grueso, muy rígido y muy quieto en ese momento, el pescado lo va a ver como algo completamente anormal. En cambio, si cae con un uña de gato finito, que pesa muy poco, que hace movimientos ondulatorios muy parecidos al que está haciendo el gusano cuando cae sin anzuelo, el pescado va a atacar directamente. Y es lo que se busca. Una cosa es cuando el pescado come y otra cosa es cuando el pescado ataca. Ahí son dos cosas diferentes. Por eso que La presentación. muchas veces lo hemos hablado, eso voy a decir yo, la presentación del cebo. Efectivamente. Es que es tan Es que importante y no lo pensamos.
La presentación en Carp Fishing, que aunque tampoco la haya pescado, pero he visto vídeos y demás, la presentación es totalmente diferente. Porque como antes has dicho, que tienen cebos que flotan, cebos que están en el fondo. No tienen por qué estar siempre en el fondo, que hay algunos que flotan. Pero la presentación es totalmente diferente porque lo primero que se encuentra el pez es el cebo y detrás viene el anzuelo. O sea, que él come diferente, o sea, está comiendo diferente. Bueno, aparte de eso también, el pescado, o sea, nosotros en corcheo, por ejemplo, normalmente no dejamos al pescado comer. Normalmente come lo mínimo y ya hacemos una clavada. O sea, que es completamente diferente. Es como si tú estuvieras pescando a surfcasting. En surfcasting, ¿tú por qué utilizas un anzuelo circular y un 35, un 40 de línea y tal? ¿Por qué? Pues porque el pescado llega y come él, pero tú no estás clavando, se clava él solo. En el momento en el que tú estás pescando a corcheo, la clavada la haces tú. Eso es diferente ya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Vale, vamos a meter de nuevo un anzuelo, ¿vale? Porque hemos venido a hablar de anzuelos y los contextualizamos muchos, que está muy bien, pero tengo un tipo de anzuelo que no hemos hablado, que es el ancho bizco. ¿Por qué utilizar un anzuelo que tenga, y vuelvo a poner la foto de antes, que tenga una abertura mayor? Y a lo mejor incluso menos profundidad de anzuelo. ¿Por qué anzuelos que tengan más abertura? Y de ahí el ancho bizco, que es este. ¿Por qué? ¿Para qué utilizaríamos este tipo de anzuelo? Isaac, dale. ¿Me doy yo? Sí, sí. No, el tema de un anzuelo ancho es a lo que siempre nosotros, por lo menos aquí en el sur, siempre le hemos llamado el anzuelo de toque, ¿vale? Un anzuelo de toque, un anzuelo de clavada. Tiene más abertura para que, digamos, para tener una clavada más rápida. Se utiliza normalmente en pescas cuando el pez come con más seguridad, o quieres hacer una clavada fuerte porque la necesitas, porque hay escenarios, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Algeciras que tiene la pesca de albures, y la verdad que con un anzuelo ancho y corto tiene mejor clavada. Hay ocasiones que hay que ponerlo. Entonces, cuando te encuentras en el puesto, que era lo que estábamos hablando antes, tú estás en el puesto y no siempre te encuentras la misma pesca, aunque vayas al mismo escenario y en el mismo día incluso. Estás pescando, de buena primera te están entrando algunas lisas y de buena, en cualquier momento, pum, entran arbures en el puesto. Como se metan los arbures, ya cambia la pesca por completo. Ahí es donde nosotros ponemos el anzuelo ya ancho y corto. Y el tema de visco o no visco ya está en la elección del pescador. Hay veces que ya te digo que necesitan un visco con el recto, no lo clavas, y con el visco sí. Explícame qué es visco para quien no lo entienda. Creo que son esos anzuelos que los dejas en el suelo y no es plano, sino que levantas la punta. Exactamente, tiene una curvatura en la punta del anzuelo. Aquí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Vale, y ¿eso qué hace? Que cuando... Yo esto lo he escuchado, no lo tengo contrastado ni lo voy a asegurar. Es una pregunta. ¿Ese anzuelo cuando tiras rueda y se clava? No, ese anzuelo ya está en la boca del pez y tú oprimes el anzuelo, si yo tiro, se clava. Es más fácil que se clave, vale. ¿Por qué? Porque siempre tiene una punta hacia el lado. Hay veces que el pez aguanta el cebo en la boca, digamos, en plano, aplasta como la dorada muchas veces. La dorada, por ejemplo, tiene una boca bastante fuerte y aprieta fuerte. Y tú tiras y haces y sale el anzuelo, porque es completamente plano, es completamente recto. Pero si tiene una punta revirada hacia un lado, en este caso el visco que le decimos, cuando tiras se clava. Siempre. Exacto. Vale, más cosas. Cuando escogemos un anzuelo, ya que tenemos el ancho más o menos explicado, ¿qué tiene más peso? ¿La especie, el cebo que vas a utilizar, el tipo de fondo, la elasticidad que estés buscando por el material? ¿Qué tiene más peso para vosotros para elegir un anzuelo? Yo, por ejemplo, para elegir el anzuelo no va en función del cebo en sí, porque la normativa ahora mismo que tenemos en corcheo, los cebos siempre son el mismo. Y yo, tanto como para los campeonatos como en los entrenamientos, pesco siempre con los mismos cebos. Lo único que busco es la manera de la que come el pez, con ese mismo cebo, porque no cambiamos. El cebo rey para la pesca de corcheo es el pan. Entonces,
Entonces, Eso lo he aprendido de José realmente, Murcia, eso lo he aprendido de José Murcia. realmente Sí. con el pan no tienes, digamos, un anzuelo especial para el pan, sino pescas en función de cómo come el pez, no como el cebo que estamos poniendo. O sea, a mí realmente el cebo es el mismo, siempre. Te puede determinar también bastante en algunos escenarios si hay, por ejemplo, corriente. Si hay corriente, sabemos que el pez va a coger el cebo de una manera completamente diferente a si está el agua parada. Y a mí ya eso me determina ya un anzuelo mucho más curvo, un anzuelo ya diferente a lo que hubiera puesto en aguas paradas, por ejemplo. Si estamos pescando en aguas paradas Perdón. y está cayendo el cebo muy lentamente, con el engodo muy lentamente, también tenemos que utilizar un anzuelo que pese menos, lógicamente, para intentar imitar ese movimiento que es lo que decíamos antes. Si en este caso estamos pescando a fondo o raspando el fondo, pues podemos utilizar un anzuelo bastante más pesado para poder asegurar un poquito más las capturas y con más abertura en este caso, ¿no? ¿Sabes una cosa que me llama la atención? Hacemos muchos directos, bueno, todas las semanas, los miércoles a las 8, por cierto, para el que no lo sepa. Y hay cosas hay constantes en todos los directos. Y una de ellas es lo que tú estás comentando, Jesús, la presentación del cebo, naturalidad. El cebo que comen en esa zona y la presentación natural. La presentación en cuanto a forma, en cuanto a olores, en cuanto a la velocidad de la caída, por eso son zonas que pesen más o menos. Pero es que eso se repite en todas las modalidades, la verdad que es Es que yo, flipante. Sí. es que yo me gustaría decir una cosa. Yo creo que yo preguntaría qué es la pesca. El arte de ¿Qué es engañar la- al pescado. Pues es para engañarlo. Si no lo estamos engañando, si no conseguimos engañarlo, entonces apaga y vámonos. Entonces se trata de engañarlo. Hay peces que se dejan engañar más fácilmente y hay otros que no. Entonces esto es así. Yo soy muy pesado con el tema de la presentación. Tú eres Muy. muy hartible. Artible total. Vale, más cosas. Audiencia, preguntas. Bueno, os vuelvo a decir que seguimos manteniendo la audiencia y esto me encanta. Nos podéis seguir en Facebook, nos podéis seguir en YouTube, nos podéis seguir en Instagram y desde hoy en Twitch, que por cierto ya tenemos un seguidor que se ha conectado y ahí está. Que no sabemos quién es porque no habla. Iván. Mira, sí, Iván Pro 007, ¿vale? Lleva 38 minutos viendo directo, así que muchísimas gracias, Iván. ¿Qué más, chicos? Creo que tenemos no, a ver, era el... uña de gato, tal. El pico del oro, ¿no? Creo que no hemos hablado del pico del oro. ¿Quién se ha quedado sin batería? Tú. Cámbiame, porfa. Así ni una. Vale, Jesús, que me he quedado sin batería en la cámara. Háblame del pico del oro, por favor, y si sales tú en pantalla. De pico loro, bien. El pico loro es un anzuelo que normalmente es el más utilizado, obviamente y estándarmente, en surcasting. Eso está claro. Me salgo de la modalidad porque tengo que hacer alusión a ella. ¿Por qué? Pues porque es un anzuelo que, obviamente, como hemos estado comentando hace un momentito, es el anzuelo que deja que se clave el pescado solo. Que tú no tienes que hacer clavada, sino que el pescado se clava solo. Solamente cuando ya notas un pequeño tirón de la caña, pues entonces hablo de surcasting. Entonces tú ya aumentas la clavada, ¿eh? Ya clavas para asegurar que la muerte ha entrado y demás. Pero es un anzuelo que te da mucha seguridad, porque cuando clavas, esa curvatura que tiene hace que se termine de meter más hacia adentro la punta. Y entonces te da mucha seguridad. Cuando necesitas un anzuelo que dé mucha seguridad, tienes que irte primero a un uña de gato, y si ya quieres sobrepasar esa seguridad, tienes que irte ya a un anzuelo de pico de oro. Es un anzuelo que, por ejemplo, nosotros aquí en Cádiz, en Corriente, en el escenario del espigón de la zona franca, de ahí del Cano, utilizamos mucho y se ha utilizado siempre mucho. Un anzuelo que lo descartamos porque sí es verdad que es un anzuelo grueso, es un anzuelo para competición, ¿eh? Un anzuelo bastante grueso normalmente. Después están los chinos Gokubosu, que lo hemos utilizado mucho, que pesan poco, son elásticos, van muy bien y siguen conservando el tipo de pico del oro, esa curvatura que tiene, te da mucha abertura, te coge mucho el labio, por ejemplo, de la lisa, del musgo en este caso, coge mucho el labio. Yo Dime. tengo aquí, Jesús, el que nosotros utilizábamos. Exactamente, el chino Gokubosu. Sí, No sé si se me ve, no sé si se me ve. Sí, ¿no? el Sasame. Sí, se ve más o menos, sí. Ahí va. Ya te digo, un anzuelo que tiene que para lisas grandes, por ejemplo,
Es un anzuelo fantástico porque coge mucha abertura, coge mucha carne, te da mucha seguridad y una vez que clava, es muy, muy, muy difícil de que se suelte un pescado, ¿eh? Muy difícil. Para pescar en corriente, que el pescado coge el cebo, en corriente suave, ¿no? Que el pescado coge el cebo, digamos, a la carrera, se lo mete en la boca y normalmente no le da tiempo a metérselo muy hacia adentro. En el momento que tú notas un simple movimiento del flotador y tiras, normalmente siempre viene por la parte dentro del labio de la lisa, y por dentro del labio es prácticamente imposible que se vaya nunca. Es el mejor sitio de poder clavar, ¿no? Y lo estoy diciendo y yo siempre he pensado que es un anzuelo con poco hierro, que se puede abrir. Con el Sí, es un peligro anzuelo elástico, pero que ahí está, ya te digo, el equilibrio del aparejo tuyo y la mano. O sea que Lo he ya utilizado, lo he visto utilizar a feeder en las carpas y no lo he utilizado porque lo veo tan fino que digo, pues es que se va a abrir. Pero bueno, todo es probarlo, muchas veces. Oye, Nos hemos pasado de la hora de directo, pero vamos a continuar un poquito más, que tenemos 3 preguntas que mi hermano lanza. ya la he perdido. ¿Cuál es? No, este. Eduard Rico nos pregunta, ¿sería acertado un anzuelo sin muerte para chuclas, jureles, alachas, etcétera? Peces de boca débil. quizás. A ver, yo más que nada lo que más he pescado ha sido lasha. Yo no suelo utilizar sin muerte para la lasha, pero se podría utilizar perfectamente. Se puede utilizar perfectamente porque el pez come bien. O sea, el pez no tiene ningún problema por pescar sin muerte, porque además el pescar sin muerte no te quita nada en la pesca, porque realmente una persona siempre piensa, no, es que con muerte no se van los peces. No, sin muerte igualmente no se te van a ir, siempre y cuando haya tensión en la línea, ¿sabes? Entonces no hay ningún problema por pescar sin muerte. O sea, que se podría poner perfectamente. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo se puede, la lanza Víctor José Navarro Espejo, cómo se puede corregir las falsas picadas cuando tienes un día de esos que no clavas y continuamente hunden el flotador? Faltaría ver por qué hunden el flotador, que a veces no son picadas. Eso es interesante. A ver, yo sé que Víctor José Navarro Espejo, que es un absoluto crack de la embarcación, me imagino que también pescará corcheo y pescará muchas más cosas, porque es lo que solemos hacer todos. Pero en corcheo, desde luego, cuando tiene picada fallida o el pescado no lo está clavando bien o se te suelta, el 90% de las veces es por el largo de la gameta. El largo de la gameta, el Saquen plomeado, papel y boli, señores. el plomeado también influye, pero el largo de la gameta influye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiere decir, si tú le estás dando una presentación al pescado y tienes una gameta demasiado corta, por ejemplo, el pescado no está cogiendo el cebo con la naturalidad que lo tiene que coger, no le está dando el tiempo que tiene que coger perfectamente el cebo. Si tú en ese momento, te puedo asegurar que el 100% es así, si tú en ese momento le aumentas un pelín la gameta, te puedo asegurar que empiezas a sacar todos los peces por dentro del labio. Y si le aumentas un poco más, quizás hasta los cojas tragados. Un poco más que es para ti, 3 deditos, medio metro. Yo utilizo gametas largas. Yo de una cuarta puedo pasar al 1,5 metros, pero así, muy rápidamente. Jesús es muy amante de las gametas largas. Sí. Es que al final igual acaba tocando el suelo, pero si tarda más, es más real. Yo juego más con el plomeado. El plomeado es muy importante. Pero es que, claro, es que el corcho va de arriba Al abajo. fin y al cabo, lo que se está ofreciendo es naturalidad al pez. Si el pez está fallando las clavadas, las picadas, o se te clava muy mal, y es que el pescado come muy mal, se te está soltando, no le eches la culpa al pez nunca. El pescado come como tiene que comer. Hay veces que está un poco tonto, porque el agua está fría y tal, pero la mayoría de las veces te puedo asegurar que es el largo de la gameta. Sí, casi siempre el largo de la gameta. ¿Cómo se corrige? Pues se corrige, como dice Isa, se puede corregir abriendo un poquito más el plomeado, cerrando un poquito más el plomeado, dando esa presentación que tú quieres. Por ejemplo, si estás pescando con un aparejo que tiene un plomeado demasiado concentrado, puedes pasar un plomeado italiano, por ejemplo, dando un poquito más de confianza para que el pescado pueda coger el cebo y automáticamente no señale el flotador, sino que aguante un poco más. Y ese que no llega al segundo, ese segundo más que le das, es el que hace que el pescado, en vez de coger el anzuelo en la puntita del labio, se lo meta dentro de la boca. Déjame que haga una puntualización. Cuando el plomeado es más concentrado,
más peso hace y más rápido baja el cebo. Y cuando el plomeado más repartido está, más lenta es la bajada y más naturalidad. Exacto. O lo puedes subir el plomeado hacia arriba. Con más naturalidad. Sí. Y tamaño de plomo. Y tamaño de plomo, que también es importante. Depende de cómo montes el rosario, ¿no? Este que llamáis. Todos los plomitos Exacto. redonditos. Vale. Efectivamente. Pregunta Vicente Cano, dice que para la hacha, ¿qué anzuelos le pones, Isaac? Lo tengo aquí preparado porque lo he leído. Ah, vale. A ver. El 36 YM del 12. Esto es para pescar a la lacha aquí en donde yo la pesco, en Algeciras. ¿Vale? La lacha de aquí tiene una media de 200 gramos. Me iría a tamaños más pequeños en el caso de que fueran más pequeñas. Sí tengo que decir que, por ejemplo, en Gandía, cuando quedé campeón de España, que una de las mangas fue todo del hacha, cogí 2 kilos del hacha, pero eran pequeñitas, unos 40-50 gramos cada una. Por eso te lo pregunto, Vicente. Pesqué con un uña de gato, el 157 de Colmi. Pero que lo puede trasladar a la marca que esté pescando cada uno, un uña de gato pequeño, el más pequeño que te permita dentro de los 5 milímetros. Lo vi, dice Vicente, sí, lo vi. Estupendo. Vamos a ir resumiendo, porque ya las preguntas ya van un poquito más. Por cierto, saludamos a Lina Dawa, un seguidor portugués que nos saluda. Muchas gracias por seguirnos. Nos podéis seguir en Instagram, YouTube, Facebook y Twitch. A partir de hoy en Twitch, que es la plataforma que hemos estrenado. ¿Vale? Pescando.es también estamos dándole un refrito, ¿no? Como se dice. Colgamos todos los vídeos. Ponemos, por cierto, que no lo he dicho antes, transformamos los vídeos, los directos, en podcast de audio, ¿vale? Porque me lo han pedido varias veces ya, entonces hemos abierto una cuenta de podcast y los colgamos en la página web en pescando.es. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, no, es que nos vamos a pescar y en vez de poner la radio, como tengo una hora hasta el pesquero, pues me pongo un podcast vuestro. Y la gente va me ha parecido súper curioso, la verdad. Yo me ponía la radio, me entero, ya que estás todo el día desconectado, me enteraba de algo. Pero oye, que aplaudo, ¿eh? Chicos, si queréis dar un consejo, un titular, un saludo, un agradecimiento, una crítica, una reivindicación, es un espacio abierto. Publicidad no podéis hacer, pero el resto os doy un último turno de palabra y despedimos. Dale, Jesús. Dale, Jesús. No, yo simplemente últimamente no estoy muy reivindicativo ni estoy muy así. Así que pare de llover para ir a pescar. Que para ello, sí, bueno, la lluvia también es muy buena para el corcheo. Aquí hace falta que se pongan las aguas turbias y que entren los sargos ya, que estamos deseando. No, bueno, llevo un tiempo un poquito más relajado en la pesca y bueno, y ahora pues me dedico pues hasta pues eso, para mirar más los aparejos, todas estas cositas, hablar con Isaac, que hablamos mucho de pesca y nuestras locuras de los anzuelos, de los hilos, quizás muchas veces nos embrollonamos más de la cuenta, pero al final eso lo que hace es que de muchas locuras al final sale un resultado, de vez en cuando sale algo positivo y bueno, nos gusta mucho probar cosas y tal. Yo le diría a la gente que prueben mucho y que por supuesto lo que siempre digo, que hoy en día los pescadores, los chavales, pues que están empezando, porque enfocamos esto siempre a un nivel alto, a un nivel medio alto, pero también tenemos que ver que la gente, pues hay muchos chavales que están empezando. Por eso yo, Jesús, muchas veces matizo el tema del plomeado, o sea, la repartición de plomos y tal, porque os lo saltáis. Perdóname que te corte porque Miguel Ángel Esteban dice, acordaros de hacer uno de presentación del cebo. ¿Nos da la presentación del cebo para un directo de 1 hora? ¿Sí o no? Solo eso. Sí. Sí, claro. Vale, perfecto. Y otra cosa antes, porque cuando digo que nos vamos la gente empieza a desconectar. La semana que viene... Rey del corcheo. Con José Antonio Murcia y seguro que alguien que enganchamos más por ahí. Pero la semana que viene hablaremos de la Liga del Rey del Corcheo porque el día 3 de abril es la primera manga a los pies del Vélez Event de Valencia, en Valencia. Vale, Isaac, tu turno, por favor. Pues nada, yo más o menos añado un poquito a lo que dice Jesús, ¿no? Que la gente que esté empezando o que lleve un tiempo pero haya algunas dudas como las que están teniendo aquí en los directos y demás, que siempre se animen a preguntar, que no cuesta trabajo y hay muchas veces que hay pudor por el tema del secretismo y demás. Siempre lo va a haber y siempre va a haber quien lo tenga
cerrado al máximo y siempre va a haber gente más abierta. Entonces, lo único que te tienes que acercar al que te pueda enseñar, como lo hice yo, como lo hizo Jesús y como lo hemos ido haciendo todos, ¿no? Creo yo. Yo no nací aprendiendo a pescar ni sabía ni nada. Entonces te vas acercando a los que saben y ya después experimentar mucho, por supuesto, porque para mí es la base de la pesca. Yo estoy todo el tiempo maquinando, yo no puedo quedarme parado, yo tengo que estar siempre pensando en cómo mejorar. No hasta durmiendo, que estás pensando exacto, ahí. Exacto. Pero un pequeño inciso, si me lo permitís, muy rápido. Y yo creo que lo que yo le recomendaría a la gente que está empezando es que pesquen un montón de horas, porque hoy en día queremos ir muy rápido y queremos que alguien nos cuente cómo tenemos que hacerlo ya para sacar muchos peces y terminar. Y no funciona así. Ya lo he dicho, lo digo en todos los directos, pero es que no me canso de decirlo. El transcurso del aprendizaje es el momento más bonito de la pesca. Y ahí es donde no podemos parar nunca. Nunca podemos creer ni que sabemos, ni perder esa ilusión o ese incentivo de la pesca. Tenemos que estar ilusionados siempre. Y lo que yo recomiendo es que se pesque mucho, porque queremos saber antes de pescar. O sea, queremos saber ya que vamos a coger antes de salir de casa. Y no es así. Cuando a mí me dijo un buen amigo mío, me dijo una vez que me estaba enseñando a pescar y me dijo en agua dulce, me dijo, cuando tengas la marca del paniel tatuada, pegada en tu culo, entonces me pregunta. Muy bien, chicos, pues lo vamos dejando aquí. No he hecho mucha alusión a la audiencia hoy, porque ya es que la verdad es que sois muchos los que escribís, pero vamos, Juan Orero, Edu Barrico, Vicente Cano, Luis Machica, Vicente Calomarde, Jesús Vargas Equito también, nuestro tío Juan José Reula, Víctor José Navarro, Juan Antonio Murcia, o sea, sois un montón de gente. Os agradecemos de verdad que comentéis, que estéis, que hagáis subir los números que nosotros vemos aquí en pequeñito, porque nos motiva una barbaridad y, como siempre, seguirnos en las redes sociales, que es la leche. Nada, y yo daros las gracias tanto a Jesús como, que se me van los nombres, y a Isaac, por estar con nosotros. El detalle de las tazas nos ha encantado. No sabéis ese feedback que recibimos de nosotros, porque nosotros, para esto parece fácil, pero llegar a este nivel técnico, incluso haber llegado aquí, haber conocido a todos y que todos nos contéis estas cosas, es un placer, y tener ese feedback, pues la verdad es que nos ha gustado muchísimo. De alguna manera veremos a ver si abrimos un crowdfunding, si entran patrocinadores, ya veremos a ver de qué forma, y podemos hacer un sorteo de tazas o mandarlas o camisetas o bueno, un poquito de merchandising, que está muy bien. Otra cosa que quería decir, dos cosas. Una, nos han puesto un comentario diciéndonos que un directo sobre presentación del cebo iría bien, y me ha gustado mucho la idea, así que lanzo mi idea a la audiencia. Tenemos varias semanas ya de directos, porque siempre vamos un poco por delante por ir organizados, pero si queréis mandarnos propuestas o directos que os gustaría escuchar, nosotros nos ayudáis un montón, porque a veces cuesta de preparar. Gracias a la audiencia, a esos 1000 horas reproducidas en 28 días, suscribiros, que ya lo ha dicho mi hermano, y como siempre he dicho, y en este directo me va mucho mejor, los anzuelos a la basura, por favor, porque se quedan en la playa, después el problema es enorme. Respeto de las tallas mínimas, respeto de las tallas máximas, y las playas y los puestos de pesca siempre limpios. Y mi hermano termina. Audiencia, gracias. Jesús, Isaac, muchas gracias, y nosotros terminamos como siempre. Somos José y Alejandro, hermanos gemelos y amantes de la pesca.